Buenos días de nuevo, hermanos. Hace algunos domingos comenzamos a memorizar versículos bíblicos juntos. Y el primero que memorizamos fue Nahum 1:7. ¿Se lo acuerdan? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7, claro. Cada palabra de ese versículo es verdad y podríamos decir que es un versículo que se para solo. Pero una lectura simple y superficial podría dar lugar a una interpretación no muy completa del tipo, bueno, Dios es bueno y si confío en Él me va a ayudar cuando estoy angustiado. Bueno, eso es verdad. Pero hoy quisiera ayudarles a verlo en contexto, para que podamos apreciar mucho mejor la profundidad de su significado. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Nahum. Viene inmediatamente, es de los últimos libros del Antiguo Testamento, viene inmediatamente después de Miqueas. Jonás, Miqueas, Nahum. Para leer los primeros 7 versículos del capítulo 1 de Nahum. Nahum 1, del 1 al 7, y dice así la palabra de Dios. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten y la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las piedras, las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Tremendo pasaje, les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas porque vamos a estar siguiendo este relato tan vívido que encontramos en estos tremendos versículos. El versículo 1 dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Hay varias cosas para decir acá de este versículo 1. En primer lugar, se trata de una profecía, o sea, un mensaje de Dios dado a través de un vocero o un profeta. O sea, no se trata de una opinión humana, de un diagnóstico, de un parecer, sino un mensaje que proviene directamente de Dios. En segundo lugar, se trata de un mensaje que fue puesto en un libro, el libro que estamos leyendo, pero que aparentemente le llegó al profeta a través de una visión. Porque dice, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y esto hace que el relato sea aún más vívido, lleno de imágenes, como ustedes habrán percibido al leerlo. En tercer lugar, el autor de este libro, es el profeta Nahum. No se sabe a ciencia cierta
dice Nahum de Elcos, y no se sabe a ciencia cierta cuál era la ubicación de esta ciudad, Elcos. Hay por lo menos 4 posibilidades. Una de ellas, que mencionan muchos comentaristas, es que se haya tratado de Capernaum, que significa justamente ciudad de Nahum, y que encontramos en el Nuevo Testamento como uno de los lugares centrales del ministerio del Señor Jesús. Y en cuarto lugar, como para decir de este versículo 1, el nombre del profeta Nahum significa consuelo, lo cual parece contrastar y mucho con el tono de destrucción y juicio que vemos a lo largo de todo el libro. Sin embargo, el mensaje de que Nínive sería destruida habría sido de mucho consuelo en ese tiempo para el pueblo de Dios. El libro de Nahum es desconocido para muchos creyentes y su lenguaje claro, directo y a veces áspero, bueno, no siempre es muy bien apreciado. Cuesta un poco leerlo, ¿no es cierto? Alguien escribió: toda la escritura es inspirada por Dios, pero quizás con excepción del libro de Nahum. Bueno, nosotros no tenemos ninguna duda de que este libro está en la Biblia porque es inspirado por Dios. Sin embargo, debemos reconocer que rara vez predicamos o enseñamos o escuchamos hablar sobre Nahum o ni siquiera lo mencionamos. Nínive era la capital del imperio asirio, un imperio que se extendió desde la región de la Alta Mesopotamia, actual territorio de Irak, allí entre los 2 grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, y fue uno de los imperios dominantes del antiguo Medio Oriente y que su dominio duró por muchos siglos, desde el año 2500 aproximadamente hasta su destrucción en el siglo VII a.C. Asiria era el poder imperial que destruyó el reino del norte, Israel, y que luego asedió, y esto encontramos los relatos ahí en los libros de Reyes, de Crónicas, luego asedió al reino del sur, Judá. Nínive, su capital y símbolo de su poderío, todavía estaba en sus años de gloria. ¿Quién imaginaba que iba a caer este imperio tan poderoso? Nadie, ni siquiera Nahum. Por eso lo que él escribe es algo que Dios le mostró. Y fíjense qué ironía. Dios usa a un hombre humilde y desconocido de una aldea que ni sabemos dónde queda, para que le transmita su juicio al imperio más poderoso de su tiempo. Cualquiera que hubiera escuchado las palabras de Nahum en esos días podría haberlo tomado como un comentario insignificante, sí, un tipo de Elcos. Hablando contra el imperio más poderoso de su tiempo. Sin embargo, después de 2600 años, Asiria y su capital, Nínive, son historia antigua. No queda nada. Pero las palabras de juicio que pronunció Nahum todavía permanecen. Porque no era la palabra de Nahum, sino la palabra de Dios. Por supuesto, el imperio asirio y Nínive pasarían. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús. Pero mis palabras no pasarán. Mi hermano, el Señor puede usar el mensajero más humilde para llevar a cabo su obra, porque no se trata del prestigio del mensajero, sino del poder de la palabra de Dios. Este imperio se había levantado mediante violencia extrema. Los asirios eran guerreros notables y vivían incursionando en otros territorios. Expandieron su imperio saqueando a otros pueblos y lo hacían inspirando el terror. O sea, eran terroristas.
Decían que procedían así en obediencia a su dios, Asur. Visitando el Museo Británico en Londres tuve la oportunidad de ver los relieves del palacio de Senaquerib, el famoso rey asirio. Y esos relieves muestran la conquista de Laquis. Y en esos relieves que ocupan paredes enteras, se ven representados, por ejemplo, judíos desnudos, empalados en postes, rampas de sitiar construidas por esclavos judíos que eran obligados después a atacar a sus propios compatriotas, largas colas de deportados siendo arrastrados. Así trataban los ejércitos asirios a los pueblos derrotados. Empalaban, desmembraban, decapitaban y desfiguraban a los vencidos. Terriblemente crueles. Unos 100 años antes de Nahum, otro profeta, Jonás, fue comisionado por Dios para ir a Nínive con estas palabras: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esto lo encontramos en Jonás 1:2. Ustedes conocen la historia. Al principio, el profeta desobedece, toma la nave a Tarsis, o sea, para otro lado. Viene la gran tempestad en el mar, es arrojado por la borda y devorado por el gran pez. Jonás se arrepiente y es vomitado en tierra, hasta que Dios lo llama por segunda vez y ahora el profeta obedece. Va a Nínive, predica el mensaje de Dios y hasta el rey se arrepiente. Sorprendentemente, Jonás se enoja con Dios ante la respuesta favorable de la ciudad ante el mensaje de arrepentimiento. Y lo hace con estas palabras increíbles. Jonás hablando con Dios: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Dios, ¿cómo vas a tener piedad de esta gente? El libro de Jonás termina con la respuesta de Dios. Dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas. Algunas traducciones y comentaristas dicen 120.000 niños inocentes que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bueno, seguramente los ninivitas tuvieron un arrepentimiento sincero, pero esa actitud no duró mucho tiempo. Se volvieron aún más sanguinarios y crueles que antes. La ciudad de Nínive había rechazado a Dios y ahora se avecinaba un juicio implacable. Esto nos enseña algo crucial sobre Dios que nos recordó Jonathan Leeman hace 2 semanas. El Señor es soberano sobre todas las naciones. Dios está por encima de cualquier imperio o gobierno, aún de aquellos que parecen más poderosos e indestructibles. Dios tiene el poder para derribarlos. Ningún reino humano puede escapar de la soberanía de Dios. Y en un mundo caótico como el que nos toca vivir, el mensaje de Nahum nos recuerda que Dios sigue siendo el Rey soberano y su justicia es segura, hermanos. Él decide extender su paciencia, Él lo decide, o ejecutar su juicio implacable. Él maneja los tiempos. Sabemos que los títulos que aparecen en nuestras Biblias, generalmente con negrita, antes de los distintos pasajes o capítulos, no son parte del texto bíblico, sino que han sido agregados para ayudar a entender el tema que se trata. En este caso, yo leí de la traducción Reina Valera,
pone como título La ira vengadora de Dios. La Biblia de las Américas lo titula La ira de Dios contra Nínive. Pero Dios habla hoy, expresa mejor lo que acabamos de leer, porque lo titula Himno al poder del Señor. Himno al poder del Señor. Y la Biblia textual lo titula Santidad Divina. Tremendo. Y creo que están en lo cierto, ya que este pasaje no se trata de Nínive, sino de Dios. Y los primeros 8 versículos del capítulo 1 son una composición en forma de himno, en la que cada versículo empieza con una letra correlativa del alfabeto hebreo. ¿Qué es lo que dice este himno? Bueno, en primer lugar, lo que dice es que Dios es justo, celoso y vengador. Versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Y sigue, él amenaza al mar y lo hace secar. Y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. El lenguaje del versículo 2 es fuerte y totalmente contrastante con la imagen popular de Dios que predomina en estos tiempos. Esta imagen de, un viejito bueno y apacible del tipo Papá Noel. Bueno, acá nada de esto se ve acá. Dice que Dios es celoso y vengador. La palabra que se utiliza aquí para celoso, esto está escrito en hebreo, es quiná, cuya raíz designa el rojo que se ve en el rostro de un hombre apasionado. La palabra griega equivalente en el Nuevo Testamento es celos, justamente de ahí viene la raíz de nuestra palabra, y que viene de una raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. Normalmente para nosotros la palabra celos tiene una connotación, un significado negativo, pero no es así cuando se aplica al Dios 3 veces santo. El celo de Dios quiere decir que Dios busca continuamente proteger su honor. Nahum no está diciendo algo nuevo que los israelitas nunca hubieran oído. No, él describe al Señor de la misma manera que el Señor se describe a sí mismo. Cuando Dios le da su ley, los 10 mandamientos al pueblo de Israel allí en el monte Sinaí, mirá cómo se presenta el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Cuando renueva su pacto con su pueblo, allí en Éxodo 34, el mismo Dios advierte contra la idolatría, con estas palabras. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Te das cuenta de la fuerza de esta palabra? Se nombra a sí mismo celoso. Dice, este es mi nombre. Dios quiere recibir adoración de forma exclusiva, pero no por un capricho personal, sino porque Él es el único Dios.
Yo, Jehová, este es mi nombre y no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, dice Isaías 42:8. Mi honra no daré a otro. Dios ordena que nuestros afectos sean enteramente suyos. Jesús dijo que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Todo. No una parte. Dios exige lealtad absoluta y si no la tiene, su juicio caerá sobre nosotros. Porque como dice Deuteronomio 4:24, Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Pero hay más. Podemos entender, en función de lo que explicamos recién, que Dios se llame a sí mismo celoso, pero vengador. Vengador. Sí, vengador. Y si alguien se espanta con esta idea, el texto lo quiere dejar bien en claro, así que lo repite 3 veces en un mismo versículo. No vengativo, o sea, inclinado a tomar venganza por cualquier agravio, sino vengador, que ejecutará venganza. Fíjate lo que dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Pero tomar venganza es su derecho como Dios y es un derecho que le pertenece solo a Él. Pablo escribe: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. O sea, hermano, correte, dejale lugar. Dios se va a encargar. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero Dios no es solo vengador, sino también lleno de indignación. Esta expresión lleno de indignación literalmente significa, y algunas traducciones lo ponen así: Señor de la ira. Señor de la ira. Es fuerte esto. Qué poco que escuchamos hoy en día hablar de la ira de Dios, ¿no es cierto? Amén. Bueno, en nuestra iglesia hablamos de la ira de Dios, pero no es lo que se escucha por ahí más frecuentemente, ¿no es cierto? Es triste ver a tantos cristianos que consideran que la ira de Dios es algo que necesita excusas o alguna justificación. Casi que tenemos que pedir perdón por estos versículos, como si tuviéramos que defender a Dios por este tipo de actitud. Creen que atribuir actitudes de ira a Dios es como atribuirle una falta o un defecto. Si Dios es amor, decimos, ¿cómo podemos hablar de la ira de Dios? Me acuerdo hace un tiempo hablando con gente muy querida que, por algún tiempo había estado ya estudiando la palabra, unos amigos, y hablamos de este tema de la ira de Dios y una persona decía: no lo puedo aceptar. Podríamos decir una irita. Pero Dios no pide perdón ni permiso por esto, ¿eh? La Biblia enseña claramente sobre la ira de Dios. Porque tenemos que ir a la Biblia, no a nuestra propia imaginación. Como escribió A.W. Pink, una mirada a la concordancia nos revelará que en las Escrituras hay más referencias al enojo, el furor y la ira de Dios que a su amor y benevolencia. Él odia todo pecado porque es santo y porque lo odia,
su furor se enciende contra el pecador. La ira de Dios, hermanos, es una perfección divina tan importante como su fidelidad, su poder o su misericordia. No es un defecto de Dios, sino todo lo contrario, es una de sus perfecciones, de su santidad. Y debe ser así porque en Dios no hay ningún defecto, no hay ninguna falta. De hecho, la habría si Dios no sintiera ira. La indiferencia hacia el pecado es una falta moral, pero en Dios no hay ninguna falta. ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, hacerle la vista gorda al pecado? Ponerlo bajo la alfombra. La ira de Dios, sigue diciendo Pink, es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Se les hará conocer la grandeza de su majestad que ellos desprecian y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos desestimaron. Tremendas palabras. Pero más aún, el final del versículo 2 dice que el Señor, ¿qué? Guarda enojo para sus enemigos. O sea, no es una ira pasajera, sino una actitud permanente. Como dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero lo segundo que encontramos en estos tremendos 7 versículos es que Dios retarda con paciencia el castigo a sus enemigos, pero su juicio se acerca de manera inexorable e imparable. Dios retarda con paciencia el castigo a sus enemigos, pero su juicio se acerca, se avecina de manera inexorable, no se puede evitar, e imparable. No lo podemos detener. Nahum habrá recordado la historia de Jonás, que también había profetizado contra Nínive, y de cómo Jonás no terminaba de aceptar el hecho de que Dios es tardo para la ira. Pero también habrá recordado el libro de Éxodo, capítulo 34, que decíamos antes, donde el mismo Dios se le aparece en el monte a Moisés proclamando sobre sí mismo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Bueno, todo eso está aquí en este relato, ¿no es cierto? Dios es paciente, tardo para la ira, pero muy poderoso. Eso es lo que leemos acá. O sea, Él no es un juez de Comodoro Pi, ¿no? Y lo deja muy en claro. No tendrá por inocente al culpable, de ninguna manera. Así que este versículo 3 está lleno de contrastes, porque vemos a un Dios paciente y tardo para la ira, pero también muy poderoso e implacable. Fíjate, poné tus ojos en el versículo 3. Un Dios que ralentiza su juicio, tarda, pero que al mismo tiempo avanza inexorablemente, marcha. ¿Te das cuenta? Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies.
Y esto es lo que está viendo Nahum. Nahum está poniendo por escrito lo que Dios le mostró, una visión. Dios es imparable. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. O sea, mar, correte. Dios cruza los ríos como si fueran hilitos de agua. Después habla de 3 lugares. Basán es una región de ricas tierras de pastoreo. Carmelo, que también se menciona, es un monte célebre por su belleza y por su vegetación tan exuberante. El Líbano, región famosa por sus bosques de cedros. Todo va siendo destruido a medida que Dios avanza. Eso es lo que ven aún. Ni el mar ni el río pudieron detenerlo. Bueno, tal vez los montes puedan hacerlo. Pero dice el versículo 5, los montes tiemblan delante de él. Y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Hasta que este himno llega a su clímax. Allí en el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, o como dicen otras traducciones más claras, las rocas se despedazan ante él. El lenguaje de Nahum es el mismo que se usa en toda la Biblia. Anunciar el juicio no solo a Nínive, sino a todos los enemigos de Dios. Salmo 76, 7. Tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Vamos al final de nuestras Biblias, Apocalipsis 6:17. Hablando del futuro juicio que se avecina para todos nosotros con las mismas palabras. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Claro que alguien desprevenido podría decir en esta mañana, bueno, pero ese es primordialmente el mensaje, el tono, el lenguaje del Antiguo Testamento. En el Nuevo, con la llegada de Jesús, esa imagen desaparece y lo que vemos es su amor. Pero el Nuevo Testamento no evidencia ningún cambio de tono en cuanto a este tema. Para nada. Al contrario, nos muestra que Dios sigue teniendo la misma actitud frente al pecado, pero también presenta la consumación de la ira que los profetas anunciaban en el Antiguo Testamento. De entrada en el Nuevo Testamento, el mensaje de Juan el Bautista habla de la ira venidera. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se acuerdan? El Evangelio de Juan nos dice que si alguien rehúsa creer en Cristo, la ira de Dios está sobre él. En la carta a los Romanos, y resumo porque habría tantos pasajes, en la carta a los Romanos Pablo enseña que la ira de Dios es la base esencial para la doctrina de la gracia, a partir del versículo 18 de Romanos 1. Y escuchá lo que escribió otro conocido teólogo ya con el Señor, J.I. Packer, hablando de 2 Tesalonicenses 1:8. La esperanza de Pablo de que el Señor Jesús aparecerá un día en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, es indicación suficiente de que lo que destacaba Nahum no es peculiar al Antiguo Testamento. Hermanos, esto es Biblia. La carta a los Efesios
nos dice que todos los que seguimos la corriente de este mundo y los deseos de nuestra propia carne somos por naturaleza hijos de ira. El autor de Hebreos escribe: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Apocalipsis nos presenta la consumación de los tiempos en el que el gran día de su ira ha llegado y el cáliz del vino del ardor de su ira, de la ira de Dios, es derramado sobre sus enemigos. Así que la pregunta retórica que Nahum plantea en el versículo 6 es muy importante. ¿Quién permanecerá delante de su ira? La respuesta es clara: nadie. Nadie. Ningún ser humano puede estar de pie por sus propios méritos ante la justa ira de Dios. Este es el mensaje de la Biblia. Pero hay un grito de salvación, y es el que dijimos juntos, del versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, el Dios celoso y vengador, lleno de indignación, que avanza de manera incontenible y que no tendrá por inocente al culpable, es bueno. Amén. Más fuerte tenemos que decir ese amén. Amén. Nuestro juez es bueno. Es bueno. Pero dice más, fortaleza en el día de la angustia. En el mundo antiguo, cuando un ejército enemigo invadía otra nación, los pobladores se dirigían a alguna ciudad amurallada. ¿Se acuerdan que las ciudades de la antigüedad justamente tenían murallas para proteger de los enemigos? Dentro de esa ciudad muchas veces había una segunda área amurallada, la ciudadela o fortaleza. Cuando la gente entraba en esa área, se encontraba en medio de paredes dobles. Era la mejor protección que podían tener contra las potencias enemigas invasoras. Nahum dice que el Señor es esa fortaleza en el día de la angustia. Debemos correr a refugiarnos en Él. Como diría John Piper, Dios nos salva de Dios. ¿De verdad Él salva en el día de la angustia? El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, fue a un lugar llamado Getsemaní. Y el relato dice que tomando a Pedro y a sus dos hijos, Zebedeo, los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No era una angustia común. Para Jesús era el día de la angustia. ¿Se acuerdan de sus palabras? Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Ya lo anunciaba el profeta Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Fortaleza en el día de la angustia, fortaleza. Desde la cruz el santo Hijo de Dios clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué fortaleza! ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde están esas paredes dobles? Bueno, aquí es donde entendemos
lo que ocurrió en la cruz. La ira de Dios es algo que los ninivitas y nosotros merecemos. Pero Dios, en su infinita misericordia, proveyó un sustituto para nosotros. Cristo, el Hijo perfecto de Dios, asumió la ira de Dios sobre sí mismo para que nosotros no tuviéramos que soportarla. Dios desamparó a su Hijo para ser nuestra fortaleza. En la cruz Jesús absorbió toda la ira divina que debía caer sobre nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53. Cristo soportó la ira que Nahum describe. Una ira tan feroz que los montes tiemblan y las rocas se parten. Esta imagen nos ayuda a comprender un poco mejor cuán profundo y terrible habrá sido la agonía y el sufrimiento de nuestro Señor. Jesús oró en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Era la copa de la ira de Dios, la misma que estaba destinada a nosotros. Sin embargo, Cristo voluntariamente la bebió hasta la última gota para que vos y yo seamos reconciliados con Dios. Él es el único que podía soportar esa ira y lo hizo en obediencia a su Padre y por amor a nosotros. Finalmente, el mensaje de Nahum y las respuestas y las preguntas del versículo 6 requieren una respuesta. Porque el juicio de Nínive nos recuerda que Dios juzgará a todas las naciones y a cada persona. Nínive cayó, pero su caída es un tipo del juicio final que vendrá sobre el mundo cuando Cristo regrese. Es un tipo, un anticipo. En Apocalipsis 19 vemos a Cristo regresar como un rey conquistador, sobre un caballo blanco, trayendo justicia y juicio sobre las naciones, con imágenes muy similares a las que describe Nahum, muy similares. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, dice Apocalipsis 19:15. Por eso se hace imperioso encontrar una respuesta a la pregunta que plantea Nahum: ¿quién permanecerá delante de su ira? Los que somos de Cristo, por la gracia de Dios, hoy podemos responder con el apóstol: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que han puesto su fe en Jesús ya no enfrentarán la ira arrolladora de Dios, porque Cristo ya ha bebido esa copa en la cruz. Mi hermano, Cristo es la fortaleza en el día de la angustia. Cristo es. Nahum 1:7 se cumple en la cruz del Calvario. Dios conoce a los que confían en Él. Y para aquellos que confían en Cristo no hay condenación. Los creyentes esperamos de los cielos a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Esta fortaleza, hermanos, no es temporal, es eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso sigue diciendo el relato allí de Juan: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está la intemperie.
debe correr a la fortaleza. Para terminar, hermanos, el mensaje de Nahum es claro. Dios es santo y justo y no tolera el pecado. Él traerá juicio sobre los pecadores como lo hizo con Nínive. Pero en medio de ese juicio hay esperanza para los que confían en Él. En Cristo, Dios ha provisto la fortaleza para el día de la angustia. Hay un himno que cantábamos cuando yo era chico, hace muchos años. No encuentro un lugar donde escapar de Dios. No hay monte, valle o mar, fíjate, lenguaje de Nahum, ¿no?, que me esconda de Él. Muy lejos yo me fui y aún su voz oí. No encuentro modo de escapar de Dios. No puedo huir de ti, mi Dios. Aunque tantas veces traté, por más que busqué, solo paz encontré cuando en Cristo me escondí. Ahí está la fortaleza. Y sigue diciendo el himno, de Dios me aparté, pecando caminé. Tal vez es tu experiencia en esta mañana. Mi antojo yo seguí y nada me importó. Más tarde lamenté el tiempo que perdí. Qué tonto fue querer huir de Dios. No puedo huir de ti, mi Dios, aunque tantas veces traté. Por más que busqué, solo paz encontré cuando en Cristo me escondí. Mi hermano, mi amigo, tal vez nos estás visitando por primera vez. Tal vez es la primera vez que entendés mejor el mensaje del Evangelio, que es lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario. Tal vez hace años que estás en una iglesia, sea en esta, pero nunca fuiste a refugiarte en la fortaleza. No tenés esa seguridad de que no hay condenación porque estás en Cristo Jesús. Esta mañana quiero invitarte a que en una actitud de arrepentimiento y fe corras a buscar refugio en la fortaleza que Dios ha provisto, Cristo Jesús. Porque en Él vas a encontrar no solo protección del juicio venidero, sino también vida, paz y comunión eterna con Dios. Oramos. Señor, gracias te damos por el mensaje que le diste a este profeta, esta visión que fue puesta por escrito y que 2600 años más tarde sigue hablando a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas. Como habló a Nínive allí en la antigüedad, como le habló a tu pueblo acerca de tu soberanía y de tu poder, hoy sigue hablando a nuestro mundo en el siglo XXI. Es tu palabra que vive y permanece para siempre. Señor, te quiero pedir por cada una de las personas que está aquí en esta mañana. Tal vez hay algunos que, como expresaba la letra de esta canción, quisieron huir de ti de una u otra manera. Vivir caminando apartados de Dios, pecando, siguiendo los antojos del corazón, menospreciando el mensaje de Dios y su palabra y sobre todas las cosas, menospreciando la salvación que Él mismo ofrece en Cristo Jesús. Señor, pedimos que el Espíritu Santo en esta mañana esté convenciendo de pecado
y al mismo tiempo abriendo los ojos espirituales para que puedan ver la fortaleza. Y aquel que dijo yo soy la puerta, mostrando la puerta abierta para refugiarnos en Él. Trae arrepentimiento en esta mañana. Señor, que nadie salga de este lugar sin la certeza de encontrarse no a la intemperie, sino seguro en la salvación, en la fortaleza que es el Señor Jesús. Oramos, Señor, con gratitud en Cristo Jesús. Amén.